Saludos mi gente, yo soy Miguel BHM y esto es Beats Hechos en Martes. Vamos a hacer un beat de drill a partir de un sampleo y os voy a enseñar pues mi proceso creativo, las técnicas que uso, las formas que tengo de crear los diferentes patrones de percusión, etc. No he preparado el beat de antemano, solo tengo un sampleo que me gusta y voy a utilizar, pero no sé qué es lo que va a salir. Sé que quiero hacer un beat de drill con el sampleo este. ¿Vamos a ello? Pues tenemos aquí el sample que lo he sacado de una oración religiosa a la India. Ahora estamos por aquí. Creo que lo que quiero hacer aquí es chopear y disparar cada una de las cosas según me apetezca a mí. Y las tijeras. Y vamos a ponernos a editar esto. Aquí es uno. Aquí es otro. Otro. Y ahora que tenemos estos chopeos por aquí, vamos a seleccionarlos y vamos a crear un nuevo instrumento de software que va a ser un sampler. Y en este caso pues vamos a utilizar el que trae de serie el Logic, que es el XS24. Le damos a editar para empezar a crear uno nuevo de cero. El tener las regiones seleccionadas y arrastrarlas aquí. Dice que a partir de la nota C1, pues cada nota va a crear una nueva entrada. Tenemos todas estas aquí. Y lo metemos aquí en nuevo grupo. Vamos a grupos y le decimos que la de polifonía es 1. Y ahora de esa forma podemos tocar. Guardamos esto como un nuevo instrumento, Indian Chant, y ahora debería estar mapeado a nuestro piano. Vamos a mutear este sample original que tenemos. Si ponemos el tempo a 140, vamos a hacer algo de drill. Ahora podemos jugar con el pitch, con el tune aquí. Y como me gusta es, porque va bastante a compás con el metrónomo. Entonces vamos a quedarnos con ese. Después si queremos jugar con el pitch, con lo agudo o grave que suene, podemos hacerlo aparte. Pues ahora es sacar la melodía. Vale, y ahora que tengo una melodía que me mola, voy a combinarlo todo. Selecciono, join. La nota que dispara, el sample empieza un poquito antes del compás, un poquito antes de la barra. Ahora al loopearlo, pues tenemos la melodía. Vamos a jugar con ella. Vamos a probar a meter un halftime. De entrada eso me mola. Vamos a ver qué hay por aquí en el espectro de frecuencias. Tenemos un montón de ruido en subgraves. No queremos esto. Seguramente queremos quitar esto. Ajá. Vamos a ver qué frecuencias interesantes hay por aquí. Quiero dejar el sonido fino para que no... Al ser una voz, el oído humano es particularmente sensible a la voz humana, porque así estamos diseñados biológicamente. Entonces la voz ocupa una gran parte del espectro de una canción. Si tenemos un sampleo con voz, normalmente es mejor dejarlo muy fino, limpiando muchas frecuencias y dejando solamente las frecuencias más importantes para dejarle espacio a la voz principal. Sobre todo si es el caso del rap, música urbana, en el que la voz tiene un protagonismo absoluto. Aquí es donde están los grillos, aquí es donde están los putos grillos esos que me están jodiendo. Y al hacer así, pues vamos a quitar bastantes grillos. En esa frecuencia se quedan los grillos limpios, por lo menos. Vamos a seguir. Ahora que vamos a frecuencias más altas, ponemos una Q más estrecha. Pues un low pass de 4X
en esta frecuencia. Por último, ponemos un notch al final del espectro con una Q muy estrecha para quitar esas frecuencias altas que no nos interesan. Vale. Veo que el sonido está bastante comprimido, pero hay unas partes en las que no. Entonces vamos a aplicar un compresor para suavizarlo todo un poco. Esa dinámica, dejarla un poco más apretada. Un poco más de peak reduction, menos gain. Tenemos una reducción de -1 hasta -2. Y en los picos va a -3. Podemos incluso dejarlo un poquito menos de margen para que se vaya entre 0 y -1 y en los picos se vaya hasta -2, exacto. Perfecto. Vale, vamos a dejar este sample aquí de momento y vamos a empezar a poner percusiones. Enchufar la machine. Y hora de la magia. Lo voy a poner en multi-output porque de esa forma puedo separar los canales. Pasa que esto es pesado ahora. A ver cómo le da la olla a mi programa de grabar, a la machine, a todas las interfaces conectadas. 808 Southern. No necesito patrones extra y el que tengo lo limpio rápidamente. Fixed Velocity. Vale, necesito un patrón de 8 barras y directamente me pongo a grabar. Estoy seguro de que aquí hay una forma, tío, de hacer una escalada en vertical hacia arriba. Pero no recuerdo cuál es la tecla o cuál es la combinación de teclas ahora. Si alguien lo recuerda, por favor, decídmelo, ponme un comentario. Bueno, de momento va esa percusión con esos fillers. Vamos a empezar a poner cosas interesantes. Déjame duplicar este patrón. Si le quito el halftime y el pitch, -5. Voy a probar a exportar ambos. Por un lado un bounce in place. Y ahora hacemos el otro, que básicamente es el mismo tono, pero como que está dando más rápido. Vamos a trabajar con esto. Vale, tengo algo que me mola. Obviamente hice los cortes a machete. El sample no está cortado por los lugares más idóneos. Voy a empezar por ponerlos todos en el mismo canal. Y ahora vamos a ir arreglando las transiciones una por una. Hace una transición de crossfader, de forma que va bajando el volumen de una mientras sube el de la otra. Vale, vamos a ver cómo suena. Me mola, tío, me mola. Podemos incluso alterarlo más todavía. Ahora que lo tenemos exportado a un sample, no es un instrumento de software que tenga que calcular la máquina en tiempo real, con lo cual se vuelve mucho más ligero, con lo cual podemos añadir más procesamiento. Vamos a empezar por limpiar este nuevo canal. Está ya muy contenido. Está aquí la campanita, pero en verdad me mola la campanita. No la voy a quitar. Vamos a ver. Elimina bastante ruido ahí, esos silbidos, esos pitidos. Aquí hay un montón de ruido, en 8800. Y hacia adelante en general están bastantes grillos. Entonces, mira, en 9300. Aquí le voy a poner un notch negativo. Y además le voy a poner un low pass que quite las frecuencias altas. Mira, hasta la campana se oye mucho más alta al bajar el volumen porque estoy quitando los grillos y hace que sea más nítido. Estoy viendo un poquito por aquí, efectivamente. Ahora, antes. Hay un montón de ruido en las frecuencias altas por aquí, todo esto que hemos limpiado. Además de más ruido en estas frecuencias medias. Le vamos a dar calor 1,5 en 3 y en 7. La dinámica está un poquito, había que controlarla un poquito mejor. Vamos a poner un
Mira, la dinámica ahora está mucho más en su sitio, en su zona. No tiene tanto rango dinámico, no anda bailando tanto de arriba abajo. Estoy viendo que aquí le estamos sacando más y más. Estamos por los menos 12. Vale, ya está siendo alto ya. Vamos a probar a darle un toquecito de saturación. Por supuesto, es delicioso. Así, ¿vale? Lo que hago es subir el volumen del efecto bastante alto para poder oír bien la parte del efecto, mientras que oigo por atrás el sonido original. Ajusto bien como quiero el efecto y luego lo pongo de nuevo en un lugar que sea sutil, que aporte al sample principal sin romperlo. Incluso un toque menos, ya es bastante. Pero sí que le da un calorcito guapo, le da un rollo guapo. Que obviamente quiero hacer glidings. Pum, 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 pum. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo canal, un instrumento de software. En este caso voy a poner otro XS24 en mono. Porque recuerdo, si no me equivoco, que había creado 808 bass. Me gusta este. Mira. Me gusta más, tío. Es más limpio. Después le puedo añadir yo la suciedad. Así que me voy a quedar con este. Coffee time. A mí me está molando el beat. A mí me está molando lo que está saliendo. Y a ti si te está molando, si estás viendo cosas que te resultan interesantes, no dudes en dar un like y suscríbete al canal. He subido un puntito el pitch del Indian Chant. Entonces ahora hay que ajustar la longitud de las notas para que los glidings sean en donde nosotros queremos que sean. Por ejemplo, aquí solo quiero hacer gliding con la primera nota. Entonces básicamente las notas que se superpongan van a hacer el gliding. Es un legato, ¿no? Perfecto. Guau, guapísimo. Qué bueno, pues tenemos dos compases diferentes de bajo. Vamos a rellenar algo más el patrón de percusión con más fillers, con más hi-hats, posiblemente con más cajas, antes de ponernos con el bombo, que es lo que le va a terminar de dar la contundencia al beat. Vamos con el bombo. No me gusta el tono que tiene el bombo. Modo teclado. Este es. Cuantizo esto. Cuantizo esto. Déjame cuantizar esto también. Le voy a poner un redoble en el bombo. Algo así. ¡Sí! Es una puta locura esto. Es una puta locura. Me encanta. Me encanta lo que está saliendo por aquí. Cuando creamos el canal de percusión, el de Machine, lo creamos como multi-output, de forma que ahora podemos crear nuevos canales por aquí. Vamos a hacer uno para el kick, snare, hi-hat 2, shaker, darles nombres apropiados. Y ahora Machine, en el sonido, este kick va exterior 2, de forma que está saliendo por aquí, en lugar de por el resto de drums. Aquí está el kick y aquí está el snare, el bombo y la caja. Cada cosa saliendo por su propio canal. Y ahora podemos jugar con la mezcla ya. Voy a hacer algo este redoble de aquí. Un crescendo. Ahora tenemos una sección de 16 barras. Otra cosa que podemos hacer ahora es hacer una melodía alternativa con solamente secciones. 4 cosas a lo largo de todo el compás. Lo que hacemos es duplicar. Pues entrada, mira. Este cachito. Y para terminar, le voy a usar la misma técnica que hice aquí de clonar y subirle el pitch. Voy a clonar y bajarle el pitch. Ponerle los nombres apropiados. Vale, creo que voy a mezclar esto. Tengo por un lado los drums, que es el canal de Machine, en el que he separado por un lado el bombo, caja, hi-hat 1, 2, shaker. Luego tengo el bass, que es el bass simplemente, el bajo. Y chant, donde tengo los diferentes patrones. Y suena tal que así.
Boom. ¡Es demasiado! Capitán, el ordenador no puede con todo. Creo que los fusibles se van a prender. El condensador de flujo está en peligro. ¿Qué podemos hacer, capitán? Añadir más canales. Voy a probar a crear una nueva melodía. Y ahora voy a empezar a jugar, a cambiar el instrumento. Mira. Y ahora tengo un bridge de puta madre. Una transición cojonuda. Yes. Flipa con la locura. Selecciona todas y exagera un poquito la longitud para que todas se monten. Y ahora... Eso es una locura. Es una puta locura. Además está súper comprimido. Lo único que habría que hacer es filtrar a lo mejor algunas frecuencias. Y ahora que tengo sección 1, sección 2, puente, sección 1, sección 2, y son aproximadamente 2 minutos y poco, creo que voy a hacer el arrangement de esto y ahora veis cómo ha quedado. Si te ha gustado, si has aprendido algo, simplemente si te ha parecido entretenido, dale un like, suscríbete, porque a mí me ayudas mucho con el canal y ayudas a otra gente a que encuentre también el contenido que puede serles útil. Hasta la próxima.